Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo de Cursor Web. En este vídeo vamos a abordar cómo podemos crear un hook que nos permite realizar una request tipo post. Recuérdense que en el video anterior vimos cómo realizar una llamada a una API tipo get, y ahorita lo que queremos es crear, o el objetivo es más bien crear un hook para hacer una llamada tipo post. Así que no te olvides de revisar los demás videos, ya que hemos visto varios hooks de cómo podemos trabajar con ellos y cómo usarlos de manera efectiva. Así que bueno, te invito a que le des like al video y te suscribas al canal. ¿De qué consiste este hook que vamos a hacer? Bueno, básicamente tenemos un formulario en donde nosotros podemos agregar el contenido de un post, por ejemplo un título, vamos a ponerle hello y world. Y cuando nosotros les demos submit, lo que va a hacer es, nuestro hook nos va a permitir hacer el request a nuestro endpoint, a nuestro servidor, y una vez que se recibe la información nosotros podamos a poder ver que efectivamente sí se ha realizado. Si se dan cuenta, tengo nuestro botón de submit se deshabilita para que no podamos hacer más llamadas, y una vez que el request fue exitoso, pues recibimos este mensaje y obviamente recibimos como respuesta la misma información que nosotros enviamos y el ID. Así que bueno, espero que este hook sea muy útil para ustedes o les ayude a entender cómo pueden crear en alguna situación similar. Así que comenzamos. Bueno, en este caso, y como todas las veces, vamos a empezar considerando que tenemos un proyecto desde cero, iniciado desde cero con la herramienta Create React App. Así que lo que voy a hacer es ir al código, y como solamente vamos a utilizar un formulario, vamos a quitar todo esto de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a escribir nuestro formulario, y bueno, entonces vamos a agregar algunos fields. En este caso vamos a agregar un label. Si este label le vamos a poner title, y vamos a agregar un input. De acuerdo, este input va a ser de tipo text, y el valor necesitamos crear para manejar en este caso los fields y tener guardados en nuestro state cada uno de nuestros valores. Necesitamos crear unas variables de estado. Vamos a crear entonces una para lo que es title y otra para lo que es el autor. Entonces vamos a poner const es title change title y use state. Sí, recuérdense que use state es el hook que nos va a permitir usar estado en este componente que es funcional. Y bueno, vamos a poner otro para author, simplemente change author. ¿Sí? Los dos valores están inicializados en un string vacío, y necesitamos aquí poner title como el valor, ya que cuando haya un onChange lo que vamos a hacer es cambiar el estado de este field. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner una función que recibe event y change title. Vamos a poner, acuérdense que los eventos de React son de esta forma. Necesitamos tener target value. De esa manera podemos acceder al valor de el evento, que en este caso es lo que el usuario acaba de ingresar. Y para author pues es algo similar, ¿sí? Solo que aquí en lugar de title vamos a usar author. En este caso el evento lo vamos a guardar, y bueno, necesitamos otro input adicional. En este caso el input es de type submit, ¿sí? Y el valor en este caso va a ser un string, que es lo que sea que queramos que se muestre en nuestro botón de submit. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué va a pasar?
Cuando el usuario le dé clic al botón submit, o sea yo cuando le dé clic al submit, lo que va a suceder es que va a disparar el evento del formulario, ¿sí? Como estos componentes o elementos están dentro del form, el input de tipo submit, cuando se hace clic en él, nos dispara el siguiente evento, que es el onSubmit, ¿de acuerdo? Y necesitamos obviamente crear una función const handle submit. No, submit es una función que recibe un evento. Y bueno, necesitamos hacer esto. Default, porque cuando este evento del onSubmit se ejecuta o este evento se dispara, normalmente hace un refresh de toda la página. Obviamente no queremos eso. Entonces con este prevent default podemos evitar esa parte. Entonces lo que voy a hacer ahorita es un simple console log de title y author. Y bueno, ¿qué deberíamos ver aquí? Cuando nosotros le demos clic, lo que debemos ver en el console log es obviamente el último estado, o sea, los últimos valores que yo ingresé en estos dos fields. Entonces, vamos a darle a guardar. Y como pueden ver, ya tenemos nuestros fields y el botón de submit. Entonces, para ver si realmente tenemos los valores que mencioné, le vamos a poner hello Word y submit. Y como pueden ver, ya tenemos estos dos fields con el último, lo último que nosotros ingresamos en los fields. Bueno, antes de continuar, dos herramientas que vamos a usar, que es lo que hemos venido usando en el video anterior, es Axios y JSON Server. Si aún no estás familiarizado con estas herramientas, te invito a que veas el otro video, porque ahí muestro cómo iniciar o cómo configurar JSON Server y por ejemplo Axios también, que también voy a mostrar aquí cómo hacer el request desde cero. Así que bueno, lo que hay que hacer es instalar estas dos dependencias y para poder continuar. Bueno, mientras eso instala, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una carpeta que se llame server y dentro de ese server vamos a poner un archivo que se llame db.json. Ese es un archivo JSON para JSON Server y vamos a crear un endpoint posts y lo vamos a dejar como un arreglo vacío. O sea, cuando nosotros ejecutemos los requests post, se van a estar almacenando datos aquí, ¿de acuerdo? Y también necesitamos crear un script muy similar al que mostré en el video anterior. El script lo vamos a llamar mock, que nos va a servir para precisamente iniciar nuestro servidor, que es JSON Server. Es server, necesitamos la ruta del archivo que acabamos de crear, watch. Sí, y necesitamos especificar el puerto. En este caso le vamos a poner port 3006 y vamos a agregar un parámetro adicional que se llama delay, que es muy útil porque nos ayuda a simular cómo funcionan las APIs. Entonces se agrega un delay entre el tiempo de respuesta del servidor. Entonces esto es muy útil, por ejemplo, para indicar que el request aún no termina, ¿no? Que la llamada a la API aún no se completa. Entonces es muy útil, ahorita lo van a ver. Bueno, una vez que ya tenemos todo, también la instalación ya terminó, vamos a hacer npm run mock, que es el script que acabamos de crear, y con eso nuestro servidor debe estar ejecutándose en el puerto 3006 como lo indicamos, y
posts es el endpoint que acabamos de crear. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, voy a crear otra carpeta que se llame hooks, que es donde vamos a guardar nuestro hook, que le vamos a poner use post .js. Lo que vamos a hacer aquí es dos cosas. Primero, crear un estado, que es en donde vamos a almacenar información como si el request está cargándose, si el request ya terminó de cargarse, si hubo algún error y obviamente los datos de ese request. Entonces voy a hacer lo siguiente, es un function use post y en este voy a crear una variable de estado tal como se los describí anteriormente, que va a ser post data y update data use state. Si esto tenemos que importar desde React. Y bueno, la estructura inicial de este hook va a ser la siguiente. Vamos a ponerle pending, ¿sí? Para indicar si nuestro request aún está por resolverse, si aún no termina el endpoint, el servidor, de ejecutar la operación que le pedí. Para eso es pending. Entonces tenemos otro que es data, que inicialmente va a estar undefined porque no tengo ningún dato. Sí, los datos, una vez que yo los reciba, voy a poder actualizarlos. Y error porque inicialmente no tenemos ningún error. Entonces también voy a importar Axios from Axios, porque aquí es como vamos a usar, vamos a hacer nuestra llamada a la API, nuestra llamada post, de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer aquí es algo un poco distinto al hook que hicimos la vez pasada, porque aquí necesitamos crear una función que nosotros podemos llamar a futuro, ¿sí? O sea, una vez que nosotros importemos nuestro hook use post, nosotros necesitamos una forma de ejecutar el post como tal, y para eso vamos a crear esta variable que se va a llamar execute y le vamos a poner en donde Axios vamos a ejecutar post y necesitamos especificar el endpoint. En este caso es http localhost puerto 3006 y en este caso va a ser post, ¿de acuerdo? Y bueno, los parámetros, nosotros necesitamos aquí recibir los parámetros. Vamos a poner data. Y bueno, el formato de data va a ser igual al anterior, ¿sí? Que donde tuvimos title y author. Esos son los dos fields que nosotros queremos guardar. De ese formato queremos que tengan nuestros registros. Bueno, obviamente antes de ejecutar el post, ¿sí? O sea, la llamada al endpoint, necesitamos actualizar nuestro estado de la siguiente manera. Date, data. ¿Sí? El estatus de pending. Pending ahora es true, ¿sí? Porque estamos a punto de realizar la llamada a la API. Y data undefined porque aún no tenemos datos. Y error undefined porque obviamente aún no sabemos si tenemos algún error, solamente sabemos que acabamos de iniciar nuestro request. Y entonces voy a bajar esto aquí. Recuérdense, como Axios funciona a base de promesas, para cuando sí se resolvió o fue exitoso nuestro request, necesitamos usar then, ¿sí? Y con then nosotros recibimos response, que son los datos, ¿sí? Nosotros vamos a hacer aquí un update, ¿sí? Porque nosotros ya recibimos los datos, necesitamos actualizarlos adecuadamente en nuestra variable que nosotros acabamos de crear. Entonces lo que vamos a hacer es update data y pending
false, porque nuestro request fue exitoso y ya no estamos esperando información, sino que ya la tenemos. Response data y error undefined. Sí, porque no hubo ni un error, todo fue exitoso. Entonces, por otro lado, si hubo algún error, entonces vamos a escribir error y vamos a hacer algo similar, que es update data y pending false. Sí, aunque hubo un error, nuestro request ya no estamos esperando información adicional de nuestro endpoint, sino que ya terminó nuestro request, ¿de acuerdo? Entonces data en este caso es undefined porque hubo un error. Message. Sí, de esta manera nosotros vamos a indicar que el request no fue exitoso, entonces tenemos que hacer algo adicional. Entonces, con esto nosotros vamos a hacer un return, sí, de esta información. Entonces, pending post data. Bueno, vamos a hacer esto. Post data, o sea, vamos todo lo que tengamos dentro de posts. Es un spread operator, acuérdense. Y vamos a también exportar execute, ¿sí? De esta manera, entonces vamos a tener cuatro datos desde nuestro hook, que es pending, data, error y execute, ¿sí? Entonces cuando nosotros hagamos uso de execute, entonces va a pasar todo esto, ¿no? Se van a ir actualizando los datos y obviamente nosotros vamos a poder usar esa información. Entonces vamos a hacer un export default use post. Bueno, y eso debe ser más que suficiente. Ahora, en nuestra aplicación lo que vamos a hacer es importar el hook que acabamos de crear, use post from hooks use post. Entonces, como mencioné anteriormente, vamos a obtener todos los datos que nosotros estamos exportando o estamos retornando de nuestro hook, que es data, pending, error, execute, used post. Entonces vamos a agregar aquí información adicional que va a ser importante. Por ejemplo, si hubo un error, entonces vamos a mostrar un mensaje, no es spam, y vamos a poner there was an error. Y por el otro lado, si data, o sea, esto es equivalente a si data no está undefined. Success. Y lo que vamos a hacer es mostrar esta información para ver que efectivamente guardamos los datos se guardaron, ¿de acuerdo? Entonces estos son los datos que responde nuestro servidor, recuerde, ¿de acuerdo? Y bueno, algo adicional que tal vez podríamos hacer aquí es que en nuestro texto del input cambie. Por ejemplo, si estamos como pending, ¿sí? Quiere decir que nuestro request ya ha iniciado. Vamos a ponerle como loading. Y en otro caso dejamos el mismo texto que teníamos, que era submit. Y bueno, para evitar que estemos dándole clic varias veces, entonces cuando disabled
pending. ¿Sí? O sea, si nuestro request está como pending, vamos a poner nuestro input como disabled. ¿Están de acuerdo? Y bueno, obviamente necesitamos, en lugar de hacer un console log, vamos a hacer execute, y de los datos que nosotros queremos guardar. En este caso lo decidimos así, data es igual a esto. Si es data, ¿verdad? Sí, data. Muy bien. Ya no necesitamos esto. Entonces vamos a poner otra vez hello world y hacemos submit. Y como pueden ver, cambia. Y hubo un request exitoso porque recibimos la información, ¿sí?, de nuestro servidor. Y como se pueden dar cuenta, ahora esto obviamente depende mucho de cómo esté configurado el servidor. Puede que solo te regrese el ID, pero aquí lo importante es que sabemos que se guardó porque hay un ID. Y bueno, ¿cómo podemos verificar que realmente se ha guardado en nuestro servidor? Lo que vamos a hacer es irnos acá donde está nuestro archivo db.json, y como pueden ver ya tenemos guardado nuestro primer registro. Vamos a hacer otro intento. Vamos a ponerle hola mundo y hacemos submit. Observen cómo se comporta nuestro botón, que cuando inicia el request automáticamente se deshabilita y cambia a loading, y una vez que hay un success, entonces aparece nuestro mensaje. ¿Sí? Muy bien. Y el ID en este caso pues es 2. JSON Server es muy útil porque simula como si fuera una base de datos, pero todo lo va guardando aquí en este archivo db.json. Como se pueden dar cuenta, aquí tengo ya esta información que acabo de ingresar. Entonces, nuevamente, ¿cómo vamos a probar que realmente esto está funcionando para los errores? Vamos a detener nuestro servidor y vamos a intentar guardar. Y bueno, tenemos que esperar a que se agote el tiempo de espera de Axios. Y bueno, como un error, pues nos va a aparecer esto, ¿no? There was an error, que es lo que acabamos de configurar. Muy bien. Una vez más, recapitulando lo que hicimos, recuérdense que inicialmente tuvimos que crear nuestro form, agregar nuestros fields, ¿sí?, cada uno con su respectivo variable de estado, ¿sí?, title, author, y bueno, manejar los eventos de cada uno de los inputs para irlo actualizando. Y también tenemos un input de tipo submit, ¿sí? Y nuevamente este input de tipo submit lo que hace es que cuando nosotros le demos clic va a ejecutar este evento de el form, ¿sí? Y bueno, nuestro handler es una función que recibe el evento. Acuérdense que prevent default nos previene que se haga un refresh de la página. Y en este caso mandamos a llamar nuestra función execute, que le pasamos datos como title y author. ¿De acuerdo? Y bueno, los datos que con los que nos responde el servidor los recibimos acá desde usePost, y pending pues nos indica cuando nuestro request ha iniciado y cuando ya ha terminado. Error, bueno, obviamente si hubo algún error en el request. Y bueno, el hook que creamos lo llamamos usePost, y recuérdense que estamos usando Axios, ¿sí? ¿Cómo funciona? Otra vez creamos una variable de estado donde nosotros tenemos guardados lo siguiente, que es pending, data y error. ¿De acuerdo? Y a través de esta función que se llama updateData, nosotros vamos a ir actualizando de acuerdo al status o el estado de nuestro request esta información, ¿sí? Entonces execute, nosotros creamos esta función, ¿sí?, que es la que compartimos al final, y la cual recibe
data, que es los datos que nosotros queremos enviar a nuestro servidor, ¿sí? En este caso el formato quedamos que era title y author, ¿sí? Entonces una vez que nosotros llamamos esta función update data, nosotros hacemos un update data y ponemos nuestro status como pending, ¿sí? Pending se vuelve true, y como aún no recibimos o no tenemos información de estos, los dejamos como un defined. Una vez que nosotros iniciamos el post, para procesar el request, cuando fue exitoso usamos then, ¿sí? Recibimos el response y nuevamente, una vez que fue exitoso, lo que vamos a hacer es pending, lo vamos a poner como false porque ya no estamos esperando datos, sino que ya los recibimos y pues no hubo un error. Y por último, catch, ¿sí? Es que cuando hubo un error, a través de catch, recuérdense, porque es una promesa, entonces nosotros recibimos el error. Sería bueno ver cuál es el mensaje. Es más, vamos a ponerlo. There was an error. Vamos a poner error. Debemos recibir el mensaje, que debe ser algo similar a network error o algo similar. Vamos a ponerle hola mundo. Sí, efectivamente es un network error, ¿sí? Esto probablemente puede que sea bueno o no tan bueno mostrarlo a los usuarios, eso depende de tus necesidades. Yo te recomendaría usar mejor un mensaje custom, ¿sí? Porque puedes exponer tal vez alguna vulnerabilidad de tu sistema en algún momento, ¿okay? Entonces es preferible usar mensajes custom, como que indicando que solo hubo un error. Y pues eso es todo, amigos. Espero que esto les haya sido útil. Si les ha gustado el contenido, les invito a darle like, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios si tienen dudas, y no se olviden que voy a dejar el repositorio para el código por si quieren utilizarlo y bueno, explorar o agregar más cosas. Entonces pues bueno, nos vemos a la próxima.